Diputados, señorías, a todos los que nos acompañan, a todos en esta sala repleta y a todos los que estáis de pie también, que nos podéis sentar. Seguramente esta sala está llena no por el orador ni por el que les habla, sino por el momento que vive España. No me llamaré al engaño y estoy convencido que el momento hace que hoy los españoles necesiten saber qué piensan sus líderes políticos, qué vamos a hacer en Cataluña y en toda España en los próximos días y sobre todo saber cuál es el camino a seguir y el futuro que nos espera. A mí me hubiera gustado venir a esta tribuna, sobre todo como catalán que soy, a hablarles de la bajada del IRPF que habíamos pactado con el Gobierno y que se tiene que poner en marcha. Me hubiera gustado hablar de la conciliación laboral y familiar y esa mejora en los derechos de muchas familias que se va a producir con los presupuestos, de la estabilidad política, del crecimiento económico, de las reformas en el empleo que queremos plantear, de la lucha contra la corrupción. Me gustaría venir a hablar de los principales problemas que dice el CIS que son los problemas de los españoles: el paro, la corrupción, la economía, los servicios públicos. Pero, lamentablemente, unos golpistas, vamos a hablar claro, yo creo que a estas alturas ya, quien no quiera hablar claro, que no se presente a las elecciones, unos señores que quieren dar un golpe a la democracia, que lo llevan orquestando décadas, que lo están instrumentalizando en los últimos años y que lo quieren ejecutar en los próximos días, nos hacen hoy hablar de mi tierra, de Cataluña, y de la Constitución y del conjunto de España. En Cataluña, voy a decirlo al revés, Cataluña no es un problema para España. España tiene problemas y lo que pasa en Cataluña es consecuencia de los problemas que tenemos en España. Porque cuando una ideología no solo caduca, sino peligrosa, vamos a hablar claro, como es el nacionalismo y el populismo, se instalan en la hegemonía de una sociedad, esa sociedad se degrada. Esa sociedad ve cómo se traza una línea divisoria entre buenos y malos ciudadanos. En una sociedad sana, en una sociedad libre, en una sociedad políticamente libre, nos distinguimos entre ecologistas, socialistas, liberales, demócratas cristianos, conservadores, pero no nos distinguimos por ser buenos o malos catalanes. No nos distinguimos por ser patriotas o antipatriotas. Eso es impropio de una sociedad libre y democrática. Y eso es lo que está pasando lamentablemente en mi tierra. Por tanto, lo que sufrimos hoy en España es un sarampión de la globalización, del mundo abierto, de la sociedad abierta, que se llama nacionalismo. Y yo creo que hay vacunas para ello. No se muere, pero hay vacunas para ello. Pero claro, hay que ser consciente de la enfermedad. Si te piensas que la enfermedad hoy es que Cataluña no tiene competencias, como proponen algunos partidos, que hay que darles más competencias a los partidos nacionalistas, si nos pensamos que el error es que Cataluña no tiene una calidad de vida igual o mejor que el resto de España, si nos pensamos que en Cataluña el Estado oprime a la sociedad, si nos creemos ese mantra, nos equivocaremos en el futuro. Pensaremos que lo que hay que hacer es seguir dándole más a los partidos separatistas, ya no solo en la educación o en la policía autonómica, sino que algunos quieren darle los jueces o la caja de la llave, en definitiva, del dinero y de la seguridad social. Y yo les digo una cosa. No sé cómo vamos a ir en los próximos días y después hablaremos de cuál es la hoja de ruta que yo creo que habría que hacer en estos momentos. Pero de lo que estoy seguro es que esto no se soluciona cometiendo los mismos errores de 30 años. De eso estoy seguro. Seguro. Porque mi diagnóstico no es que se oprime a una parte de la sociedad española. Mi diagnóstico no es que no hay competencias suficientes para ejercer el autogobierno en Cataluña. Mi diagnóstico no es que en Cataluña es un pueblo oprimido que necesita el derecho de autodeterminación porque se persigue a la gente por raza, religión o ideología. Eso no es así. En Cataluña lo que hay es una ideología hegemónica que ha calado en la sociedad a través de la educación, de los medios de comunicación públicos, de las subvenciones, de la red clientelar durante 30 años. Y eso, lamentablemente, se ha producido y hay que reconocerlo para hacer un buen diagnóstico y aportar soluciones. El supremacismo está ganando a la igualdad. Es así. El egoísmo está ganando a la solidaridad. La división está ganando a la unión. La imposición está ganando a la libertad. Eso es lo que está pasando en Cataluña. Los contravalores del nacionalismo se están imponiendo a los valores de la democracia liberal. Y lo que hay que hacer es ganar en las urnas, pero también con un proyecto de país a los contravalores nacionalistas. Porque yo estoy convencido de que tenemos la razón, pero que además podemos conseguir la victoria. Pero hay que creer en la victoria. Hay que creer que los valores que han hecho de Europa el gran refugio de las libertades del mundo son mejores que los valores del populismo y el nacionalismo. Así que nosotros no queremos atajos. El futuro pasa
por reconstruir un proyecto común, por defender los valores constitucionales sin complejos, por ser más europeístas todavía para proteger, en definitiva, el futuro de nuestro país dentro de la Unión Europea y no por cometer el error de seguir pidiendo perdón por ser español, pidiendo perdón por ser europeo, pidiendo perdón por ser un liberal o una persona libre y un demócrata. Así que eso es lo primero que les quería decir. No nos equivoquemos en el diagnóstico porque nos equivocaremos en las soluciones. Lo segundo que les quería decir, ante lo que está sucediendo estos días, y voy a utilizar algún ejemplo que hemos vivido, porque los que somos catalanes estos días tenemos, en fin, las emociones a flor de piel, no se lo voy a negar. No me es fácil hoy hablar aquí, hablando solo de política, cuando uno tiene grupos de WhatsApp, cuando uno escucha a su madre, a su familia, cuando uno ve lo que pasa en las calles de Barcelona, cuando uno escucha al miedo, el temor, la tristeza, el dolor que está sintiendo la sociedad catalana estos días. Pero déjenme que les ponga un ejemplo. Estos días vemos como en Cataluña prácticamente estamos en una situación sin ley, vamos a hablar claro. Estos días las turbas, los acosadores, los que señalan a los demócratas, los que pintan comercios, los que rompen cristales, los que persiguen a policías y a servidores públicos en sus hoteles, resulta ahora que son los buenos de la película. O sea, ahora acosar a la gente es lo políticamente correcto, la sedición es lo políticamente correcto ahora. Y los demócratas que respetamos al que piensa distinto, los que no pintamos los comercios del que piensa distinto, los que no se nos ocurriría en la vida ir a señalar a nadie por pensar distinto, ahora somos los malos de la película. Bueno, pues yo creo que eso ha pasado por algo, hemos llegado hasta aquí por algo. Estos días escucho a algunos analistas que dicen, no voy a decir nombres, pero tampoco son linces, son analistas pero no son linces, dicen, oiga, que el Estado ha desaparecido en Cataluña, ¿no? Yo les voy a decir una cosa que es muy dura de decir, el Estado no ha desaparecido estos días en Cataluña, lleva años desaparecido en Cataluña. Porque lo que pasa hoy es justamente consecuencia de abandonar un territorio de España en manos de la hegemonía nacionalista. Yo siempre he dicho, y lo vuelvo a decir hoy aquí en esta tribuna y en el día que nos ocupa, una frase que utilicé hace como 6 o 7 años, que dije que hasta el último pueblo de España, hasta el último pueblecito de Girona, es mi país. Y un país serio no abandona ni el último pueblo de su país, ni el más recóndito ni el más pequeño. Defiende las libertades. Vamos a hablar claro, en Cataluña hemos visto estos días que quitar la bandera española a un ayuntamiento es una heroicidad y le aplauden. Silbar al rey cuando hay un partido de fútbol es maravilloso, ¿sí o no? Poner esteladas y pancartas en las escuelas públicas con nuestros hijos y hacer propaganda es de héroes. Y claro, cuando todo eso pasa, cuando en la tele pública se quema una constitución y no pasa nada, prueben a hacerlo en Estados Unidos o en Francia. A ver qué le pasa al periodista que lo hace, ¿no? Aquí es un héroe. Claro, cuando hemos permitido todo esto, cuando esto se ha ido degradando, ahora nos extrañamos de perder el control en las calles, de que no haya seguridad, de que no se respete la ley, de que se trituren resoluciones del Tribunal Constitucional por parte de alcaldes y concejales, de que el presidente de la Generalitat se declare insumiso, eso sí, va en coche oficial y cobra el dinero público del Estado contra el que se rebela. Pero eso es así. Por tanto, a mí no me extraña lo que está pasando. Es más, les voy a decir, Ciudadanos de Cataluña nació hace 11 años, no nacimos ayer. Ya sé que a nivel nacional nos han conocido hace 2 o 3 años, pero hace 11 años salió un manifiesto de valientes intelectuales de Barcelona, de toda Cataluña, Albert Boadella, Arcadi Espada, Francesc de Carreras, Félix Azúa, Félix Ovejero, en fin, gente a la que yo siempre respetaba, admiraba por valentía y porque hay que reconocer que tuvieron mucha visión. Advirtieron hace 11 años que el Estado no estaba presente en Cataluña. Era en pleno debate del Estatut de Cataluña. Advirtieron de que el nacionalismo se había metido en las escuelas, en la tele pública, en las subvenciones, en una red clientelar. Y advirtieron, lamentablemente, y acertaron, de lo que venía. ¿Qué pasó por el camino? Que se menospreció la fuerza del nacionalismo. El nacionalismo es una ideología que cuando cuaja es muy difícil sacarla del poder. Muy difícil, porque domina todos los resortes, porque te convence de que eso es lo mejor y que los otros están equivocados y que estás conmigo contra mí. Y ningún nacionalismo es bueno, no nos equivoquemos. Pero también les digo una cosa, el nacionalismo no se combate con otro nacionalismo, se combate con patriotismo, que no tiene nada que ver con el nacionalismo. Patriotismo es querer a tu país, nacionalismo es odiar al de enfrente. Patriotismo es querer a tu país y hacer lo mejor por los tuyos, ser un patriota. Y eso es lo que yo me siento y lo que soy. Y muchos catalanes nos sentimos patriotas, pero no nacionalistas. No odiamos al resto, simplemente queremos lo mejor para Cataluña y lo mejor para España. Y eso es lo que creo que tenemos que reconstruir en el futuro. Perder el complejo a defender esos valores civiles. Hemos renunciado a los símbolos constitucionales, se los hemos entregado a los radicales. Oiga,
defender la Constitución española o llevar una bandera de España o que cumplan la ley es revolucionario ahora, ¿no? Es una cosa extrema, ¿no? ¿Cómo que va a ser extremo? Oiga, en Francia, en Alemania, en Estados Unidos, forma parte del día a día, de los hogares incluso, ya no le digo de las instituciones, de cualquier familia, ¿no? Yo creo que este país sufre todavía muchos complejos del pasado y hay que romperlos. Y yo soy de una generación que nació en democracia. A mí mucha de la gente que está hoy aquí, yo le debo dar las gracias por habernos dejado una democracia y no una dictadura, por habernos dejado una vida en la que tenemos una sociedad de bienestar, una constitución, estamos en Europa. Pero yo le quiero dejar a mi hija un país que valga la pena. Yo le quiero dejar a mi hija un país en el que no se tracen líneas divisorias entre compañeros, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, familiares. Vamos a hablar claro, que es lo que se está tratando estos días en Cataluña. Así que el futuro pasa por no cometer errores del pasado, hacer un buen diagnóstico y, sobre todo, saber que el nacionalismo y el populismo es una ideología difícil de combatir. En Francia han estado a punto de ganar los populistas y los nacionalistas, los de la izquierda y los de la derecha, igual son lo mismo. O sea, Mélenchon y Le Pen o Mélenchon son lo mismo. Lo mismo ha pasado a punto en Alemania, hemos visto cómo está creciendo por primera vez un partido nacionalista extremo populista en el Parlamento alemán, tercera fuerza política. Lo hemos visto en Austria, lo hemos visto también en otra fórmula en Grecia, los populismos. En España, Podemos y los nacionalistas van juntos, ¿se han fijado? Populistas y los nacionalistas van juntos, porque el objetivo es liquidar la democracia liberal. El objetivo es que los valores constitucionales desaparezcan para instalar otro régimen. Un régimen popular, un régimen nacionalista, pero otro. Y los demócratas liberales, los que defendemos el modelo europeo, tenemos que estar juntos. Por eso, yo creo que el Estado tiene que volver a Cataluña, pero también hay que saber cómo volver a Cataluña, con una estrategia, tener un plan. Y yo quiero volver a Cataluña, en primer lugar, ganando en las urnas. Yo no voy a renunciar a ganar en las urnas. A mí cuando salió Ciudadanos, cuando surgió, y además nos habíamos jugado alguna cena y alguna apuesta, la gente nos dijo, ¿pero dónde vais? O sea, en Cataluña, 2005, 2006, el debate del Estatut, un partido político, si hace 25 años que no surge ningún partido nuevo, ¿cómo vais a entrar en el Parlamento de Cataluña? Ni más ni menos. ¿Y no sois nacionalistas? Olvidaros, en Cataluña no vais a entrar en el Parlamento. Bueno, pues sacamos 3 diputados. Y luego dijeron, el señor Mas, el señor Montilla, a mí me han vaticinado la muerte política ya unos cuantos cracks por el camino, ¿no? Que han ido diciendo que íbamos a desaparecer. Lo que pasa es que han ido desapareciendo ellos, ¿ve? Políticamente hablando, nosotros aquí estamos, ¿no? Y Mas se despidió de mí en el Parlamento, adiós señor Rivera, van a desaparecer ustedes, señor Montilla, fíjese lo que son las cosas, la vida, lo prudente que hay que ser. Se despidieron de nosotros y fíjate dónde está Montilla ahora, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es la realidad y hemos sobrevivido y estamos con 9 escaños en 2012, con 25 escaños en 2015, con Inés Arrimadas al frente, y somos un grupo con 3,5 millones de votos a la primera a nivel nacional en toda España. Por tanto, a mí eso de que es muy difícil no me lo digan, porque venimos de un territorio muy difícil y de levantarnos de lugares muy complicados. Así que yo creo que sí que se les puede ganar. Ahora, hay que tener un plan. Y yo les voy a contar a continuación, un día como hoy, creo que los españoles estos días necesitan certidumbre, necesitan liderazgo, necesitan prudencia, pero necesitan también valentía y coraje para hacer cosas. Yo creo que el plan es el siguiente. En primer lugar, ser conscientes que la Constitución española está vigente. Fíjense qué cosa tan revolucionaria. No, lo digo porque algunos dicen que algunos artículos no son aplicables. Yo creo que sí, que los artículos de la Constitución sirven para garantizar los derechos y libertades de todos los españoles. Y hay un artículo en concreto que estos días debate todo el mundo, que es verdad que no está desarrollado, pero que es constitucional, que lo tiene y está copiado de la Constitución Federal Alemana, por cierto, y de otras constituciones federales, que es un artículo que dice que si algún dirigente político de una comunidad autónoma pudiera menoscabar la propia Constitución o los derechos y libertades de los ciudadanos, el Gobierno de España, con autorización del Senado, podría tomar decisiones para garantizar los derechos y libertades de todos los ciudadanos. ¿Eso está tan mal? ¿Eso es tan dramático? Si van a garantizar mis derechos y libertades como ciudadano de Cataluña, ¿cómo voy a estar en contra? Yo quiero que estos días, ante lo que está haciendo Puigdemont y Junqueras, que me quieren quitar el pasaporte, que nos quieren quitar la nacionalidad, que me quieren quitar parte de lo que soy, de mi identidad, de mi familia, de mi tierra, que es donde vive mi familia, donde vive mi hija. ¿Yo voy a renunciar a eso ahora porque la Constitución no la aplicamos? Yo no. Yo creo que la Constitución hay que aplicarla. Con prudencia, con moderación, con todos los adjetivos necesarios, pero hay que aplicarla. Y además hay que aplicarlas porque yo creo que tenemos que convocar elecciones en Cataluña, porque no hay que temerle. El otro día el señor Junqueras
Por cierto, un recuento que era un 101% casi, es increíble. Las matemáticas de la nación catalana serán distintas, ¿no? En vez del 100% será el 101%, y hay pueblos en que han votado pues, con las dos manos, porque hay más votos que habitantes, ¿no? Entonces, claro, no, pero nosotros nos reímos, pero estos señores, con perdón, salieron y dice, hemos sacado el 91% de los votos. Ni en Bulgaria. Y nos lo creemos. No, es que son el 91%. Oiga, no, vamos a unas urnas, de verdad. Vamos a votar, que hay muchos catalanes que ni salen a la calle, ni acosan a los policías en los hoteles, que respetan las leyes, que no pintan comercios, que no señalan a nadie, pero tienen derecho a voto. Y hay muchos catalanes que están deseando ir a votar con un censo, con garantías, en igualdad de condiciones y con un país que les respalde, sin miedo y en libertad. Así que, ¿por qué tenemos que derrotarnos? La última encuesta que publicó este medio, por cierto, La Razón, decía una cosa maravillosa, que es que podían perder la mayoría los separatistas. Y ante una encuesta que dice que los separatistas, y coincide con otras encuestas, pueden perder la mayoría, entonces nosotros vamos a encoger el brazo como en el tenis y decir, no, es que convocar elecciones en Cataluña, perdón, oiga, vamos a jugar el partido, que ya lo tenemos perdido. Si vamos a asumir que el 91% va a declarar la independencia de un no referéndum, oiga, yo no me ciño a eso. Por tanto, creo que el primer paso es, sin complejos, decir, oiga, aquí va a haber elecciones autonómicas por la LOREC, con una garantía, con la ley nacional, con una junta electoral que garantice el seguimiento de esas elecciones. Ustedes son los que tienen que respetar y hacer cumplir esa LOREC. Y algunos preguntan estos días, ¿y si no cumplen y no quieren elecciones? Ah, pues maravilloso, se enterará toda Europa que no quieren votar. Ya me voy yo a Bruselas a contarlo si quieren. Diré, mira, hay unos golpistas en mi casa que no me dejan votar. Es un relato bastante distinto que al que han contado, ¿verdad? Que es la realidad, por cierto, unos golpistas que no nos dejarían votar. A ver si tienen lo que hay que tener para no dejarnos votar, hombre. Por tanto, vamos a tomar el liderazgo. Tenemos razón, tenemos la democracia detrás, tenemos la Constitución, somos un país democrático, que no nos coman la moral. Tenemos que ir a por ellos en el sentido político, a ganarles en las urnas. Tenemos que ganar votando en las urnas. Siguiente paso, vamos a ver qué pasa en ese Parlamento, pero seguro que pasa una cosa. Lo que salga de ese nuevo Parlamento, o un nuevo presidente o presidenta, solo podrá gobernar dentro de la ley. Porque ahora estamos fuera de la ley. He escuchado ahora que decían que quieren un mediador internacional. ¿Saben qué significa eso? Otros dicen que Pablo Iglesias es el mediador. Esto como, claro, no sé, como si Florentino pone a Zidane de entrenador, ¿no? Perdón, de árbitro, ¿no? Entonces, claro, no tiene ningún sentido, van con ellos. Por tanto, no, ahora fuera de bromas. Un mediador internacional es la renuncia a la soberanía nacional. Un mediador internacional es tanto como reconocer lo que no eres, que es un país no democrático. Por tanto, ¿cómo que un mediador internacional? Vamos a votar a las urnas. ¿Por qué Puigdemont no quiere elecciones? ¿Lo han pensado? Porque desaparece Convergencia, no quiere elecciones. Porque la última encuesta les da 13 o 14 escaños y Artur Mas sacó 62. Vaya cracks también de la estrategia estos. De 62 a 14. ¿Y la culpa es nuestra? Vamos a votar. Volem votar, pero votemos con garantías. Siguiente paso, un Parlamento con el que se pueda hablar, que no pisotee los derechos de toda la oposición, que lo hemos visto, que fue una vergüenza lo que hicieron en el Parlamento de Cataluña con los diputados de Ciudadanos, del PP, del PSC, hasta, bueno, una parte de Podemos, otros iban con ellos, pero el señor Coscubiela ya lo vimos, ¿no? Bueno, vamos a votar y vamos a restablecer el orden constitucional. Segundo paso, diálogo, claro, diálogo con los demócratas. Estos días hay quien se llena la boca de diálogo y le preguntas, ¿con quién? ¿Y para qué? Hay que dialogar con Puigdemont para un referéndum de independencia. Ni vamos a negociar con el que está dando el golpe, ni vamos a liquidar la soberanía nacional. Por tanto, no hay nada que hablar, salvo que haya un nuevo gobierno, un nuevo parlamento y alguien que esté dentro del marco constitucional. Así que de diálogo a ciudadanos no nos va a enseñar nadie. Somos el partido que más acuerdos ha llegado, con el Partido Popular en muchas comunidades autónomas, a nivel nacional, con el Partido Socialista también, con Podemos hemos votado leyes conjuntamente estos días también, incluso con el PP, con el PSOE. De diálogo yo, en fin, algo tengo ya de experiencia, aunque soy joven, pero ya tengo experiencia, pero diálogo con los demócratas. No diálogo con los que quieren romper la democracia. Así que el siguiente paso sería dialogar, sí. ¿Para qué? Yo estoy dispuesto, y el Gobierno espero que también, a hablar de financiación autonómica. Hay que reconocer que la ley de financiación autonómica es una mala ley, no solo para Cataluña, para toda España. Es una ley opaca, una ley, en fin, muy complicada de ejecutar, que tiene que ser revisada con un concepto federal, es decir, que hay una caja común y luego impuestos o una caja compartida con las comunidades. Yo estoy dispuesto a eso. Y estoy dispuesto a reformar el Senado para que el Senado sea una Cámara territorial, a reformar la Constitución, que no pasa nada.
Si la reformamos los que queremos a España, si la reforman los que se la quieren cargar, estamos fastidiados. Pero si los que queremos a este país la reformamos, la mejoraremos, no pasa nada. Todas las constituciones cada 20, 30, 40 años se actualizan y mejoran su régimen constitucional, no pasa nada. Reforma constitucional, financiación, infraestructuras. Es verdad que en Cataluña, igual que en otras comunidades, hay ciertas carencias de infraestructuras, como el corredor mediterráneo, como otros, pero eso es hablar de política. Eso no es hablar con golpistas, es hablar de política. Así que el siguiente paso sería el diálogo, pero en este orden: Estado de Derecho, parar el golpe, ir a las urnas y hacer política. Pero no hacer politiqueo con los que dan un golpe y sin urnas, que es muy distinto. Así que ese es el orden que nosotros planteamos. Miren, y yo en esto les debo decir que en un día como hoy, con fecha ya y hora para la declaración de independencia, yo les debo decir que es momento de actuar. Que es momento de actuar para que no sea demasiado tarde. Y de actuar con la Constitución, no contra ella, con ella en la mano. Y les debo decir en primera persona que yo creo que Ciudadanos, hablo de mí, pero hablo de Ciudadanos, que hemos demostrado que hemos sido leales a España. Hemos sido leales a la estabilidad política cuando este país estaba bloqueado, intentando, junto al rey, buscar soluciones para que el país se desbloqueara. Hemos llegado a acuerdos con el Partido Popular, con el Partido Socialista, hemos dado estabilidad a 5 comunidades autónomas, a decenas de capitales de provincia. Hemos hecho muchas cosas ya por este país. Creo que tenemos autoridad moral y legitimidad para pedirle al Gobierno que actúe. Y hemos apoyado al Gobierno cuando el Partido Socialista no ha querido apoyar al Gobierno en el Congreso. Y hemos apoyado al Gobierno para tomar medidas muy difíciles ante el 1 de octubre. Y no vamos a colaborar con el Partido Socialista para reprobar a la vicepresidenta. Pero a cambio de esa lealtad, yo creo que el Gobierno tiene que escuchar. Y el Gobierno tiene que actuar. Y el Gobierno tiene que mover ficha para activar en el Senado el artículo 155 y que el lunes que viene, si estos señores siguen con el plan de declarar la independencia, se active ese artículo y se convoquen elecciones disolviendo el Parlamento de Cataluña. Creo que eso es lo que se llama tomar el control y el liderazgo y la iniciativa. Y creo que eso es lo que tiene que hacer el Gobierno. Se lo dije al señor Rajoy el lunes, me dijo que lo estudiaría. Yo creo que lo tenemos todo estudiado. Es decir, sobre todo porque el examen está aquí ya, es el lunes, y creo que más que estudiar lo que hay que hacer es ir al examen ya, ¿no? Entonces yo, sinceramente, respetando, y creo que he sido, lo he dicho, leal absolutamente al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial, a los policías, a los guardias civiles, a todos los que están defendiendo la democracia. Creo que a cambio de eso sí que merecemos también que en esa estrategia se cuente con una estrategia con Ciudadanos, con otros partidos, por supuesto, pero que vayamos hacia adelante. Si el Gobierno da ese paso, si el Gobierno activa el artículo 155 ya, porque son 5 días los que necesita para ponerlo en marcha, nosotros estaremos al lado del Gobierno. Pero para estar al lado del Gobierno necesitamos ver un plan de acción, un plan concreto, y no es que lo necesite Ciudadanos, lo necesitan los españoles, y la economía española, y la sociedad española. Para ir acabando, yo les diría que tenemos que defender lo que es España, pero España son muchas cosas. España no es solo un gran país, no es solo nuestra patria, no es solo una nación europea. España también es ser iguales entre nosotros. Y yo quiero un país donde seamos iguales, no donde hayan privilegios para unos y vivamos en un país con gente de primera y de segunda. Ser español es tener libertad y que nadie te imponga lo que tienes que pensar ni tener miedo a decirlo en público. Ser español es poder hablar en el idioma oficial que quieras y cuando te dé la gana, sin que nadie te diga cómo debes hacerlo. Ser español significa también ser profundamente europeo y tener derechos y libertades y tener un pasaporte europeo. Pero ser español también tiene que significar vivir en un país en convivencia. Convivencia. Miren, la convivencia, yo les reconozco que estos días vivimos días surrealistas casi, ¿no? Yo ayer veía el discurso del rey en mi casa y le decía a mi pareja, digo, seguramente no hubiera pensado nunca que estaríamos viendo un discurso del rey ante un golpe a la democracia, porque pensaba que eran imágenes propias del pasado. Y seguramente que no veríamos lo que hemos visto en las calles de Barcelona y seguramente que no veríamos imágenes acosando a policías, a guardias civiles, a familias de políticos, a concejales, a cargos públicos, a sedes de partidos, sedes de delegación de gobierno. Pero lo estamos viviendo y hay dos opciones: cerrar los ojos y quedarte bloqueado, o saber lo que tienes delante y tomar decisiones e ir hacia adelante. Y yo estoy convencido que si esas decisiones se toman, la mayoría de españoles estaremos juntos. Estoy convencido, porque se palpa, porque se ve, porque se escucha, la gente necesita esa certidumbre. Y la convivencia, como les decía, es el principal valor a proteger, porque nos jugamos las empresas, la estabilidad, la economía, la bolsa, todo. Pero la convivencia, señores, con lo que hemos vivido en el País Vasco y algunos han vivido en primera persona, la convivencia es lo último que un país se puede permitir perder. Y le digo una cosa, la estamos perdiendo. Hemos visto imágenes de chavales peleándose
a cascazo limpio y con banderas encima en medio de las calles en Barcelona. Estamos viendo cómo acosan a los jueces y van a la puerta de los juzgados a acosar a miembros del Tribunal Superior de Justicia, sedes de los partidos, policías saliendo por mafiosos y por concejales cobardes, hay que decirlo, cobardes, que piden que se vayan los policías de los hoteles privados de Pineda o de Calella, de otras poblaciones de Cataluña, que da vergüenza ver eso en un país. Estamos llegando a un límite intolerable. Y yo les digo una cosa, la convivencia es como la luz, como la electricidad. Uno no la valora hasta que la pierde. Uno no se da cuenta que se ha ido hasta que se apaga la luz. Y le das al interruptor y no se enciende la luz. Pues eso es lo que está pasando, que le vamos a dar al interruptor y hemos perdido lo más importante, la luz. Y que sirva el símil de la luz para mirar al final del túnel y a ver la luz política. Así que en los próximos días nos estamos jugando España, pero nos jugamos muchas cosas con España. Para acabar, la prudencia en política es fundamental. Me considero una persona prudente, moderada. Reconozco, como con el vino, que con los años uno aprende de los errores. Y reconozco que hoy sé más y he aprendido de mis errores de los últimos años en política. Y estoy convencido que también seré mejor de aquí a unos años. Pero también algo hemos aprendido por el camino. Hemos defendido a España y lo que representa a España en un lugar difícil en estos momentos, que es mi tierra, en Cataluña. Algo hemos aprendido. Llevo 11 años. En política 8 en Cataluña, lidiando y creciendo frente al nacionalismo, y 3 en política nacional. Y la prudencia, como les digo, es fundamental, pero yo les digo una cosa. Creo que empieza a ser imprudente no actuar. Piénsenlo. No actuar en estos momentos, no tomar decisiones a tiempo, empieza a ser imprudente. Porque si no las tomamos a tiempo, las decisiones son peor. Es así. Los que estamos en política, y muchos empresarios seguro también, y todos en la vida, normalmente en la vida no escogemos la mejor decisión, escogemos la menos mala. Yo no digo que sea fácil, yo no digo que tengamos un paraíso delante, no, tenemos que escoger decisiones complicadas. Pero la menos mala para mí ahora es actuar, hacer política, ir a las urnas, hacer campaña, en definitiva, para defender la democracia en Cataluña. Y luego reconstruir eso y volver al diálogo. Sí, yo estoy dispuesto a dialogar, estoy dispuesto a ceder, pero estoy dispuesto a ceder dentro de la ley, dentro de la democracia, dentro de la Constitución, nunca fuera. Fuera no hay nada que hablar, es la selva. Por tanto, fuera no podemos hablar. Así que lo prudente ahora es actuar, lo prudente ahora es liderar, lo prudente ahora es no pensar en escaños, sino pensar en España, que es lo más importante, porque quien piense en escaños se equivoca. Incluso vaticino, quien piense en escaños a lo mejor los pierde, porque los españoles no son tontos. Los españoles toman nota. Y los españoles ven el comportamiento y la actuación de cada uno. Así que a los que están contando escaños les diría que no cuenten escaños, que cuenten valores, que pensemos en los valores que nos jugamos estos días. Miren, yo me metí en política hace 11 años para defender la libertad de la mayoría de catalanes y de todos los españoles. Yo me metí en política para defender la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos españoles. Me metí en política para hablar la lengua que me diera la gana, sin que nadie me dijera en qué lengua tenía que hablar, escribir, estudiar o pedir un documento a la Administración. Me metí en política para mejorar mi país, no para cargármelo, ni para mirar hacia otro lado mientras otros se lo cargan. Me metí en política, en definitiva, porque creía en este país. Y les digo una cosa, después de 11 años creo más que nunca en este país, porque veo a las gentes de este país, porque conozco más provincias de este país, porque me he paseado por toda España y sé que este es un gran país. Pero también les digo una cosa, o nos ponemos en marcha o podemos perder el país. Y sé que esto que digo es duro, pero prefiero decir la verdad y decirla a tiempo que no decirla y que sea demasiado tarde. O nos ponemos en marcha o podemos perder este país. Así que es el momento de actuar. El Gobierno tiene todo el apoyo de Ciudadanos para actuar. Para no actuar no hace falta, porque no necesita ningún apoyo, pero para actuar tiene el apoyo de Ciudadanos. Espero que el Partido Socialista se aclare, por favor, por favor. Hace falta tener también un Partido Socialista con las cosas claras y que sepa que en estos momentos no es momento ni de reprobaciones, ni de escaños, ni de pactitos, ni no sé qué. Es momento de defender un país. Si quieres gobernar un país, lo importante es que ese país siga existiendo, ¿no? Digo yo. Por tanto, los que nos presentamos a ser presidente del Gobierno de España debemos defender la unidad, la libertad, la Constitución, la igualdad de todos los españoles y ya. Tiempo habrá en el futuro de evaluar proyectos, de evaluar acciones de cada uno, de ir a las elecciones. Eso ahora mismo no es lo importante. Ahora mismo lo importante es defender la unión y la libertad en este país. Por tanto, la mala noticia, acabo ahora de verdad que hemos llegado hasta aquí, la mala noticia es que estamos aquí. La mala noticia es que Arcadio Espada, Boadella, Francesc de Carreras, Félix de Azúa, Félix Ovejero y aquellos 15 valientes tenían razón. Esa es la mala noticia. Que los que vimos aquel manifiesto y nos sumamos y parecíamos extraterrestres y nos decía, ¿pero dónde vais? ¿Quiénes sois? ¿Pero cómo vais a montar un partido?
Lamentablemente teníamos razón. Pero la buena noticia es que conocemos las debilidades del nacionalismo, las buenas noticias es que sabemos, algunos por lo menos, los errores que se han cometido y no queremos volver a cometerlos. La buena noticia es que muchos españoles sabemos distinguir entre héroes y villanos. Yo no puedo aceptar que Otegi sea un héroe en mi tierra y el rey sea el villano. Yo no puedo aceptar que la Guardia Civil y la policía sean los malos y que los que durante tantos años mataron en Cataluña y en toda España ahora se conviertan en héroes de la nación catalana. No lo tolero, no lo acepto, no es moralmente justo. Así que nos tenemos que poner en marcha para que vuelva el mundo, en vez de estar al revés del derecho, para volver a situar las cosas en su sitio, para que los héroes de estos días de Cataluña sean los verdaderos héroes, para que los que han defendido la libertad en silencio tengan su justa recompensa. ¿Y saben cuál es la mejor recompensa para todas esas familias, para esa gente que hoy llora? Estos días hablo con gente por teléfono que llora, y yo no les confesaré lo que hago yo, pero también, todos estos días estamos llorando lo que está pasando en Cataluña. Pero lo lloramos porque nos duele Cataluña, porque nos duele España. Pero también lo lloramos porque sabemos que si nos ponemos en marcha este partido se puede ganar. Así que yo estoy dispuesto a volver a defender este país otra vez en la democracia, en las urnas. Estoy dispuesto a ayudar a poner las cosas del derecho y no del revés. Y estoy dispuesto a que la moral de nuestros ciudadanos vuelva a levantarse. Creo que lo del rey ayer fue un acierto, era necesario que el rey de España saliera, pero también les digo una cosa, no le enchufemos al rey las responsabilidades que tenemos los políticos. El rey hizo su trabajo, el rey salió a dar la cara por todos, pero el Gobierno y los grupos parlamentarios somos los que tenemos que tomar decisiones. Así que, señores, se agota el tiempo de estudios, de pensamientos, de vacilaciones, de oportunismos. Es el tiempo de pensar en España y en todos los españoles. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien.